Bueno, ¿estamos los que estamos? Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo su iluminación en estos momentos para poder tener una charla sobre el profeta Elías y que esta palabra nos tenga mensajes para la mayor gloria de Dios. Bueno, ya hemos hablado de los 4 profetas mayores, hemos hablado de los 12 profetas menores, y yo les había dicho que iba a cerrar este ciclo de los profetas con la historia de Elías, Eliseo y Enoc. Ellos 3 no tienen libro propio, ninguno de ellos, pero la Biblia habla de ellos, eso es lo importante. ¿Quién era Elías y qué significaba Elías? Elías, espérate que se me movió esto. Ok. Elías fue, según la Biblia, un profeta del siglo IX antes de Cristo. O sea, ¿se acuerdan cuando yo siempre explico que el reino de Israel fue unificado por David, fue magnificado por Salomón, que construyó el primer templo, pero Salomón permitió a través de sus esposas, sobre todo de la reina de Saba, meter al templo imágenes y estatuas de Moloc, de Baal, de todo esto, pero había una división. Ya después del rey Salomón, el reino se empieza a dividir y las 10 tribus del norte quedan bajo el reinado de uno de los hijos del rey Salomón y las 2 tribus del sur de los otros. Van a pasar muchos años y es hacia el final del IX siglo cuando empieza a haber una gran división. Entonces el reino de Israel, para diferenciarse de Judá, empieza a construir templos, pero construir templos a Baal, construir templos a Moloc, a construir diferentes templos en diferentes partes. Entonces van perdiendo poquito a poco la fe, se va alejando, hasta que va a haber un rey que se va a llamar Acab, que se casa con una cananea o también sidonita. Esta mujer se va a llamar Jezabel. Jezabel era una adoradora grandísima de esa deidad que ellos tenían, que se llamaba Baal. Baal era considerado el dios o la deidad del clima, de todas las tormentas, del viento, de la lluvia, de todo eso. Y eso va a jugar un papel muy importante que nosotros vamos a ver después. Su nombre, Elías, es la helenización de una palabra hebrea que es Eliyahu, que quiere decir, es como redundante, Él es Yahvé. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía cómo le preguntaban cómo era su nombre? Y él decía, Él, en hebreo, Él, yo soy, y Él es Yahvé, es Dios. Él, yo soy, es Dios. ¿Sí me explico? Yo soy, es Dios. ¿Me confundí o los confundí? Repito todo. Eliyahu significa Él es Yahvé. En ese nombre están los 2 nombres de Dios, Él y Yahvé. Es yo soy Yahvé. Entonces, él era oriundo de un pueblo que se llama Tishbe, al norte de Israel, en la región de Galaad. Ustedes ya pueden ubicar perfectamente eso en el mapa. Al oriente del río Jordán. O sea, Israel está aquí, Mar de Galilea o Tiberíades, río Jordán, oriente, ¿cierto? Aquí, en lo que hoy es Jordania, quedaba Galaad, que era el pueblo donde nació él. Esto es muy importante porque él va a profetizar al rey de Israel. Acuérdense que hay unos profetas que profetizaron en Israel,
en el siglo IX y otros que profetizaron al reino de Judá. La mejor descripción de quién es Elías la encontramos en el libro de los Reyes, en los capítulos 17 al 21. Es muy bonito. Vamos a leer casi capítulos completos para entenderlo. Entonces, la pelea de Elías era, él se enfrentaba al culto que predominaba en toda la región del norte de Galilea y Samaria, que era el culto a Baal. Habían dos cultos que estaban muy posesionados ya, el culto a Baal, que era una deidad de los cananeos, y el culto a Moloc. ¿Cómo era representado Moloc? Moloc. ¿Quieres agua, Osvaldo? Sí, gracias, Osvaldo. ¿Me traes, Osvaldo? Gracias, Osvaldo. Oh, estas profecías. Entonces, Moloc es representado por una cabeza de toro, una cabeza de hombre, pero un cuerpo de toro. En otras palabras, Moloc era el becerro de oro. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando sufrió por las tablas, el pueblo lo traiciona y empiezan a adorar a un becerro de oro? Ok, ese becerro de oro era Moloc. ¡Pling! Hicimos sinapsis, ¿cierto? Entonces, ellos se caracterizaban porque hacían sacrificios de niños. Dentro del cuerpo de bronce lo llenaban de madera y luego, cuando ya estaba eso prendido, metían al niño y se lo ofrecían a este demonio Baal. Entonces, en ese momento, mire, Elías es conocido por varias cosas. Uno, porque la oración de Elías equivalía un poquito como a la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él daba gracias antes de. Él daba por hecho el milagro. Él daba el milagro, ya es un hecho y se va a dar. Punto. Entonces, Elías oraba con convencimiento. Gracias. Vale, gracias. Elías oraba con convencimiento. Entonces, ese convencimiento de Elías era lo que le daba el poder cuando hablaba con el Señor. Él no le decía, Señor, ¿será que si...? No. En otras palabras, Elías no pedía el favor. Entonces, cuando ve que el culto a Baal va creciendo, él se encierra en la oración y él va y le dice al rey Acab, no volverá a llover hasta que este pueblo no entienda que Yahvé es su Dios, porque era el pueblo de Israel. Y él delante del rey empieza a rezar, se despeja el cielo y durante 3 años y medio, ojo, esto lo vamos a ver mucho en el Apocalipsis, durante 3 años y medio no vuelve a llover en toda la tierra de Israel. Empieza una gran hambre, una gran penuria, y es cuando él reta a los sacerdotes de Baal para que le recen a la deidad del clima. ¿Cómo no le van a rezar a la deidad del clima para que llueva? Ellos hacen ritos y ritos y ritos y no llueve. Hasta que una vez llaman a Elías y él llega y dice, Señor, que llueva. Sencillo. ¿Era el Señor quien le había dicho a él que hiciera eso para que no lloviera? No, nace de él. Esto es importante que lo entiendan. No fue Yahvé quien le dijo, los voy a castigar sin agua, sino los voy a castigar por su apostasía, por las barbaridades que hacían con los niños en los sacrificios. Y él dice, pues que no llueva, porque la deidad era la deidad del clima, de la lluvia, Baal. Retemos a Baal. Él hace la oración y llueve. Jezabel, que era una mujer muy mala, empieza a perseguirlo a él para matarlo.
Y entonces él y todos los profetas de Israel que seguían al Señor se empiezan a esconder en cuevas y a perder, y él hace que en uno de los templos logran esconder a 100 profetas del Señor. 100. Pero él de todas maneras, mire, ¿ustedes no se han fijado que las personas muy inteligentes sufren de depresión crónica? Esa era la enfermedad de Elías. Él se deprimía y se pegaba unas depresiones. Aquí nadie sufre de depresión, ¿no? Ahora no se llaman inteligentes por eso. Entonces, él va y se esconde hasta que un día el Señor le dice: vete y preséntate ante el rey Acab. Cuando él se presenta es que pasa todo lo de la lluvia, llueve. Pero él, para retar una vez más a los sacerdotes de Baal, les dice: mire, hagamos una cosa. Aquí vamos a hacer una mesa, un altar, y aquí vamos a hacer otra mesa, otro altar. Vamos a poner un novillo allá y un novillo aquí. Y lo vamos a preparar para el fuego. Ustedes preparen la leña y preparen todo. Pero no pondrán fuego en el altar. 450 sacerdotes de Baal, mire lo grande que era este culto, empiezan a orar y a orar desde la mañana y a orar y no pueden hacer llover hasta que a la tarde Elías dice: bueno, como que ya es mi turno, ¿no? Ya se está haciendo casi de noche. Y él coge el altar del novillo y lo inunda de agua, como para decir: esto no lo prende nadie. Coge la leña y la inunda de agua. Y él solo dice al Señor: Señor, para demostrar que yo soy tu siervo, para demostrar que tú eres el único Dios, haz que baje fuego del cielo y queme la ofrenda, el sacrificio. Y es cuando baja fuego del cielo y consume toda el agua, la madera, y consume hasta las piedras del altar. El pueblo hace algo. El pueblo, a pesar de lo que vio, no se arrepintió. Pero hay un pequeño grupo que por lo que vio se arrepintió. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy aquí? A pesar de que el Señor actúa en nuestras vidas, no cambiamos. Y hay mucha gente que solo por una acción, por una palabra, por algo que vea, cree. Por eso es que dice que el que no quiere creer, aunque vea milagros, no creerá. Y el que quiere creer no necesita milagros para creer. Esta es una parte muy bonita. De nuevo, él coge a los 450 sacerdotes de Baal y le ordena a todos los otros sacerdotes que maten a los 450 sacerdotes de Baal, y los matan ahí mismo. ¡Wow! ¡Qué misericordioso! Elías nos va a demostrar con su historia que él tiene las mismas pasiones y defectos que tenemos nosotros hoy. Es exactamente lo mismo. Elías nos va a demostrar que aunque sufría de depresión, de ganas de venganza, de rabia, de todo esto, el Señor lo que le da a él de poder es por la gracia. La gracia. Y entonces es cuando Elías nos va a enseñar una palabrita muy linda: el poder de la oración. Alguien que se está orando permanentemente, está permanentemente en una continua comunicación con el Señor. A algunos les cuesta más trabajo que a otros, y a otros el Señor se les revela de una. Pero eso me recuerda a Santa Teresa de Calcuta, que vino a recibir la consolación como 8 o 15 días antes de morir. Entonces, en el judaísmo encontramos esto. Mire, yo quería explicar ahorita una diferencia para que entendamos lo que estamos viviendo.
En el judaísmo está la Torá y la Tanakh, ¿cierto? Pero de alguna manera los exégetas han encontrado que hay un judaísmo falso, que es el judaísmo que se sigue hoy, que sigue el Talmud y la Midrash. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo estoy metiéndome en el Talmud, que eso era lo que criticaba nuestro Señor a los sacerdotes, yo estoy quitando las 10 leyes de la Torá, los 10 mandamientos, y estoy poniendo las 580 y pico leyes del Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una tradición oral de ellos, de los sacerdotes del templo, que se fueron inventando cosas, pero que le dieron más importancia a esto que a los 10 mandamientos, a la Torá. Y lo que ellos llaman, los judíos que sí siguen el orden, llaman a lo otro la Tanakh, que es lo que nosotros llamamos los otros libros del Antiguo Testamento. Pero vinieron unos rabinos después, en el siglo II, y es cuando encontramos una cuestión que se llama la Midrash, que es la interpretación de estas enseñanzas de las 500 y pico de lo que ellos llaman el judaísmo. Por eso el Señor empieza a criticar que nos llenamos de normas por no cumplir los 10 mandamientos. Y aquí vamos a encontrar algo bien lindo. Vamos a encontrar en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 17, él empieza a hablar del castigo y dice: Elías, el tesbita de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab. Ahab o Acab es lo mismo: por vida de Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. ¿Tú te imaginas la fuerza que tiene esa amenaza al rey? Yahvé dirigió esta palabra a Elías: sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Habrás de beber del torrente, y ya he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Pero al cabo de un tiempo el torrente se secó porque no había lluvia en el país. Aquí es cuando viene una historia que ustedes han escuchado mucho: la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Entonces, él llega a ese pueblo. Imagínense, en Sarepta estaba todo desierto, no había agua, no había alimentos, no había aceite, no había comida, no había pan, no había trigo, no había nada. Y es cuando él llega a la casa de la viuda y le dice: dame de comer y de beber. Y la viuda le dice: solo me queda un poquito de aceite y un puñado de harina. Para mi hijo y para mí los voy a preparar, y luego mi hijo y yo moriremos, nos entregaremos, ya no había esperanza. ¿Qué le dice Elías? Le dice: dame el pan y dame el agua que te queda, que a ti no te faltará alimento. Ustedes se imaginan las que son mamás, que en la nevera queda un vasito de yogur y un pedazo de pan, y viene un tipo de la nada y les dice: démelo a mí, no a su hijo, démelo a mí, verá que la nevera se le llena de yogur. Yo me imagino a muchos ahora diciendo: yeah, right. Pero la mujer lo hace, y le hace eso. Durante todo el periodo de la sequía del hambre, ni a ella ni al niño les faltó comida. Y él, como era tan conchudo, por decirlo de alguna manera, se quedó a vivir con la viuda. Y vivió con la viuda muchos años. Algunos exégetas dicen que él ya alcanzó a vivir años. ¿Por qué? Porque el niño lo conoció de 5 años, y el niño, cuando llega a la edad de 12 años, cae enfermo
y él había acogido ese niño si ella era viuda, pues el niño le coge aprecio a Elías como un padre. Pero el niño cae enfermo y muere. Entonces, Elías recibe la queja de esa madre: tú has venido aquí a traernos la angustia y ahora mi hijo se ha muerto por mi pecado. Complejo de culpa. Miren esto tan bonito. La mujer, al parecer, llegó a adorar en su juventud a Baal, y ella siente que le quitan a su única esperanza como castigo por haber adorado a Baal. ¿Qué significaba viuda en la tradición de aquellos años, siglo IX a.C.? Cuando en esta tradición viuda significaba automáticamente pordiosera, porque cuando el marido moría, no heredaba los bienes del marido. Venía el hermano mayor y venga para acá. Y si él decidía darle algo, se lo daba. Y si decidía botarla de la casa, la botaba. Por lo tanto, ella no podía trabajar como mujer en ningún sitio. Entonces vivía de la limosna de los demás. La esperanza de ella de salir de esa miseria era su hijo, porque sabía que cuando su hijo creciera, la podría trabajar y la podría cuidar. Y se le pierde la última esperanza, no solamente de su hijo amado, sino la esperanza de poder tener una vejez más tranquila. Si entendemos el concepto de lo que significaba que se muera el niño, entonces, cuando llega Elías y ella le dice que el hijo ha muerto, le pregunta dónde está y estaba arriba. Él sube y hace una oración al Señor con tanto poder y hace algo que es rarísimo. Él se acuesta sobre el niño 3 veces. Y vuelve y se acuesta sobre el niño, segunda vez. Y vuelve y se acuesta sobre el niño y le dice: Señor, devuélvele el espíritu y el alma a este niño, para que prueben en este pueblo tu poder. Eso es lo que vamos a ver nosotros ahora en la Biblia. Dice el milagro de Sarepta. Un segundito, no me presionen. Después de esto está en Primera de Reyes 17:17. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó gravemente enfermo hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías: se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios. Pregunta: ¿has venido a recordarme mis faltas y a provocar la muerte de mi hijo? Elías respondió: entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba, que él ocupaba, y lo acostó en su lecho. Luego clamó así a Yahvé. Pónganle atención a la oración. Yahvé, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelva el aliento de este niño a su cuerpo, y revivió. Yahvé escuchó el grito de Elías, volvió el aliento del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo está vivo. La mujer respondió a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Esa es la primera resurrección que está en la Biblia. Más o menos
año 825 antes de Cristo. Pero piensen por un momento la potencia de la fe de Elías. ¿Qué habría pasado si él, después de hacer ese rito tan extraño, el niño sigue muerto y él tiene que bajar con el niño muerto a entregárselo a su madre? ¿Qué habría pasado en la vida de nosotros? O nosotros oramos sin fe, sin convencimiento, sin fuerza. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le podríais decir a una montaña, tírate al mar, y se tiraría. ¿Sabe cuál es la conclusión de esto que viene del 9º siglo antes de Cristo? Hoy, 21 siglos después de Cristo, no hemos entendido que la fe es una gracia que se consigue mediante la oración. Ya nadie ora. Todo el mundo está muy ocupado. Mire, las páginas sociales se volvieron en el enemigo número 1 de la oración. Porque ya nadie ora. Todo el mundo está metido en las páginas sociales, viendo la vida de alguien más que no le importa, sino a ver qué está haciendo para criticarlo. Y Elías nos recuerda que la oración tiene poder, que la oración es para... La palabra no sería doblegar, sino para decirle, Dios, mírame aquí, voy a hacer esto, tú verás si lo cumples o no. Después de esto, es cuando el Señor le dice a Elías, vete, escóndete, porque Jezabel te busca para matarte. Jezabel y Ahab, después de todo lo que habían visto con Elías, mataron a todos los profetas que él había protegido. No quedaba nadie. Y hay una oración muy típica en el que dice, ya no quedo sino yo. Y esto lo va a cambiar muy pronto. Ya no quedo sino yo, Señor. ¿Por qué no me mandas ya a morir? Y entonces el Señor le dice, vas a ir y te vas a... Él entra en una depresión. ¿Qué hace una gente cuando sufre de depresión? Se acuesta en su cuarto a dormir y no sale, no come, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso hizo él. Se encerró en una cueva y se puso a dormir. Y un ángel del Señor lo despertaba y le pegaba con el pie y le decía, despiértate, come. Y así lo fue preparando, porque tienes que caminar 40 días y subir a Asiria, porque debes coronar al rey de Asiria y a otro rey cuyo nombre no me acuerdo ahora. Él lo manda ya. Y cuando ya está suficientemente alimentado, se va a Siria. Y esto es lo que pasa, que lo vamos a encontrar aquí también. Mira, esto es el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Pasado mucho tiempo, al 3er año, Yahvé dirigió esta palabra a Elías. Ve y déjate ver de Ahab, pues voy a hacer que llueva sobre la superficie de la tierra. El hambre arreciaba en Samaria. El hombre no, el hambre. Ahab llamó a Abdías, mayordomo de palacio. Abdías era uno de los pocos creyentes que quedaban en Yahvé, pero era la mano derecha del rey Ahab. Y le ordenó, búscalo con soldados, búscalo. Y es cuando él se le aparece a Ahab y le dice, dígale al rey que yo estoy aquí, que no me mande a buscar más. Y es entender que él estaba en la mitad de todo y no lo veían. No lo veían. Él estaba escondido. Y cuando el Señor le decía, ve y preséntate, él no era que fuera a presentarse así, el Señor lo transportaba. Esto es un misterio ahí encerrado. Dice
En el camino hacia el Horeb, Ahab comunicó a Jezabel cuánto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Oh, ¿te acuerdas lo que le conté de los otros 450 sacerdotes? Cuando Ahab le cuenta a Jezabel, imagínense la ira de esta bruja. Es como entender hoy lo que pasa cuando ustedes hablan del Señor ante personas que odian la palabra. Los odian a ustedes, porque el Señor nos dice, si a mí me odiaron, los odiarán también a ustedes. Y eso es lo que viene ahora. Mire esto. Jezabel envió un mensajero a Elías con esta misiva: que los dioses me castiguen sin medida si mañana a estas horas no hago que tu vida acabe como la de ellos. Ella fue la que mandó matar a los profetas de Yahvé. Él tuvo miedo, se avió y partió para poner su vida a salvo. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Caminó por el desierto una jornada hasta llegar a sentarse bajo una retama. Imploró la muerte diciendo, imagínate los grados de... Él hablaba con Dios. Dios le daba poder. Hizo bajar fuego del cielo. Resucitó a un niño. Hizo llover e hizo que se secara. Y cuando se enteró que lo buscaba para matarla a Jezabel, fue y se escondió. Pero mira la depresión a lo que lo lleva. Es que esto es la vida de hoy. El Señor nos da y nos da. Y al primer problema nos caemos. Esto era Elías. Dice, imploró la muerte diciendo, ya es demasiado. Yahvé, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. El ángel de Yahvé volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come. Y luego lo mandó a ir al Horeb. El encuentro con Dios en el monte Horeb. Allí se introdujo en una cueva y pasó en ella la noche. Aquí hay cosas muy bonitas. Nosotros hemos oído siempre hablar de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec. Seremos sacerdotes al estilo de Melquisedec. Melquisedec merece toda una charla un día. Es el sacerdote más misterioso que hay porque él era sacerdote y rey. Pero él aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía. Por eso aquí Elías juega un papel fundamental en cómo se va construyendo poco a poco esta teología de la fe y de la oración. Yahvé le dirigió la palabra y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Le dijo el Señor, sal y permanece en pie en el monte ante Yahvé. Entonces, esta parte la leímos hace poquito. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
respondió: ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Yahvé le dijo: desanda tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey a Aram de Hazael. Esto es un rompecabezas, pero luego se los explico si es que yo no me confundo. Dice: cuando llegues, unge rey de Aram a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo, a Eliseo. Eliseo es la primera vez que aparece aquí, pero lo interesante es que Eliseo es lo que vamos a tener en la próxima clase. Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, al que escape a la espada de Hazael, lo matará Jehú, y al que escape a la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Dejaré un resto de 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. ¿Lo entendieron? O sea, doy $1,000 al que me repita los nombres de todos. Miren esto tan bonito. Él tenía que nombrar estos 2 reyes, pero en el fondo eran reyes ungidos por el Señor. Tenía que ungirlos. De ahí viene sacerdote, profeta y rey, desde Melquisedec. Tenía que subir a ungirlos. Pero el que tenía la última palabra era Eliseo. Eliseo va a formar una parte importantísima de esto, pero importantísima. Es muy lindo entender esto. Cuando él se encuentra, él va y los unge, hace todo lo que tiene que hacer, pero él va por el campo y ve a Eliseo. Nadie se lo había presentado, pero sabe que Eliseo es Eliseo. Pero les voy a leer la parte de la vocación de Eliseo. Cierto que ahora tenemos un concepto diferente de Elías, pero aquí viene lo más importante, que es para nuestros tiempos. Miren esto. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 12 yuntas y él estaba con la 12ª. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió: anda y vuélvete, pues, ¿qué te he hecho? Volvió atrás Eliseo, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó a la gente para que comieran. Luego siguió a Elías y se puso a su servicio. Aquí vienen cosas bien bonitas. Vamos a pasar a Segunda de Reyes para entender algo. Es que es bien bonito esto. Espérate. Miren, viene una parte muy bonita. Miren, imagínate que él se encuentra a Eliseo y Eliseo lo quiere seguir, lo quiere seguir, lo quiere seguir. No sé, yo me siento así a veces como cuando vino aquí, yo estaba en el seminario, el hoy cardenal Raniero Cantalamessa, que el rector en ese momento me dice que si yo lo puedo ayudar y todo eso. A mí me encantaba andar con él porque eso era andar con la sabiduría. Yo tengo una anécdota porque yo estuve rezando, me aprendí el rosario en italiano para poder rezar con él en el seminario y dábamos una vuelta al lago y yo rezando en italiano y me aprendí todas las oraciones en italiano y todo el momento hablando en italiano. El viernes me dice el rector: no, Osvaldo, mira, a ver si nos ayudas para la charla que él va a dar. Cuando él empieza a hablar la charla, hablaba perfecto inglés. Y yo le digo: pero
En ese momento él era solamente un fraile. Le digo yo, pero padre, usted me hizo sufrir todo este tiempo. Y me dijo que para que yo aprendiera italiano. No, usted nunca me preguntó si yo sabía inglés. Y le digo, ¿y por qué me hizo sufrir todo este tiempo? Es que imagínense por un segundo, si yo digo que hablo inglés, todos los seminaristas vendrían a confesarse conmigo porque soy el confesor de los últimos 4 papas. Y todo el mundo se cree papa. Entonces, lo más grave de eso no fue eso, sino que me dice, no, y también hablo perfecto español. Sí, lo amé. Elías era ese maestro. Bueno, Eliseo le dice a Elías, te seguiré. Le pidió a Elías que lo dejara seguirlo. Entonces él empezó a seguirlo, y cuando Elías se dio cuenta de la entrega de él tan brutal, él le dijo, mire, voy a concederte lo que me pidas antes de ser arrebatado. Y antes de ser arrebatado, el Señor le dijo, Elías le dijo a Eliseo, si tú logras verme cuando yo sea arrebatado, te concedo lo que quieras. Y Eliseo le dijo, quiero el doble de tu espíritu. El espíritu de profecía, quiero el doble. Y él dijo, si logras verme cuando sea arrebatado, te lo concedo. Pero mira el arrebatamiento. Esto es lo que sucedió cuando Yahvé arrebató a Elías en un torbellino hacia el cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Gilgal queda al norte de Betel. ¿Les quedó claro dónde está Gilgal, no? Al norte de Betel. Entonces, Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, pues Yahvé me envía a Betel. Eliseo dijo, por el Dios vivo y por tu propia vida, que no te dejaré. Y bajaron a Betel. Los discípulos de los profetas que había en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que Yahvé va hoy a arrebatar a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió, ya lo sé yo también, callad. Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió, por el Dios vivo y por tu propia vida, que no te dejaré. Y llegaron a Jericó. Los discípulos de los profetas que habían en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que Yahvé va hoy a arrebatar a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió, ya lo sé yo también, callad. Elías le dijo, quédate aquí porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió, por el Dios vivo y por tu propia vida, que no te dejaré. Y los dos continuaron caminando. 50 hombres de los discípulos de los profetas iban también de camino y se pararon frente al Jordán a cierta distancia de Elías y Eliseo y se detuvieron al lado del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas que se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron sobre el terreno seco. Segundo milagro que ocurrió con Moisés. ¿Se acuerda que Moisés dividió las aguas? Eliseo también dividió las aguas del Jordán para poder pasar al otro lado. Mientras pasaban, Elías dijo a Eliseo, perdón, que tengo esto quemado. Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado.
Eliseo respondió: que pasen a mí 2/3 de tu espíritu, no el doble, sino 2/3. Replicó: pides algo difícil. Si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti. Si no, no pasará. Iban hablando mientras caminaban, cuando de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballería de Israel. Cuando dejó de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de las espaldas de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de las espaldas de Elías y golpeó las aguas, pero éstas no se separaron. Dijo entonces: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y Eliseo pasó sobre terreno seco. Cuando los discípulos de los profetas lo vieron venir hacia ellos, dijeron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron en tierra ante él y le dijeron: tus siervos cuentan con 50 hombres de guerra. Deja que marchen y busquen a tu señor. Tal vez el espíritu de Yahvé lo ha llevado y lo ha arrojado sobre alguna montaña o algún valle. Eliseo dijo: no enviéis a nadie. Pero tanto le insistieron que exclamó abochornado: enviadlos. Ellos enviaron 50 hombres que estuvieron 3 días buscándolo, pero no lo encontraron. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo: ¿no os ordené que no fueseis? Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: el emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede apreciar, pero el agua es mala y la tierra lo aborta todo. Él respondió: traedme una olla nueva y poned sal sobre ella. Cuando se la trajeron, salió hacia el lugar del manantial, lo roció con la sal y dijo: esto dice Yahvé: yo he saneado esta agua, ya no surgirán de aquí muerte ni esterilidad. Gracias, Señor. Miren lo bonito de esto. No volveríamos a ver a Elías nunca más, desde el año 812 creo que es que ocurre esto, antes de Cristo, hasta la época en que, en la transfiguración, donde se aparecen Moisés y Elías con el Señor. Pero vamos a encontrar profecías que están en 2 de Corintios y profecías que están en Malaquías. Malaquías dice que Elías no solamente volverá para anunciar, el espíritu de Elías estaría en Juan el Bautista, pero Elías será uno de los precursores del juicio final. Estará hacia el final de los tiempos. Él vuelve. Él vuelve quiere decir, Él se fue al cielo en cuerpo y alma. Miren esto tan bonito. La NASA, en un informe que leí esta mañana, decía que si inventaran una nave que viajara a la velocidad de la luz, esa nave tardaría por lo menos, oiganlo bien, unos 100 años luz, 100.000 años luz en salir de nuestra Vía Láctea. Pero en la Tierra habrían pasado unos 2.000 años. Pero si duplicaba la velocidad, eso es exponencialmente geométrico. Esa nave habría viajado al espacio en algo así como 5.000 millones de años luz. Al volver, todo habría desaparecido, pero para la persona que viajó al doble de la velocidad de la luz, habrían transcurrido 2 horas.
¡Qué fuerte! O sea, Elías partió al cielo. Si lo vamos a explicar científicamente, quiere decir que para él es coger un vuelo, fue y volvió, y aquí ya pasaron 4000 años. Él volverá, y volverá hacia el final de los tiempos, nos lo dice Malaquías. Él nos muestra, Elías nos muestra que tiene los mismos defectos que nosotros tenemos hoy, que sufre las mismas pasiones que nosotros tenemos hoy. A él lo intentaron matar muchas veces, hasta con agua. Pero nos enseña que el poder de la oración con convencimiento puede lo que sea. Elías se ha marchado, pero si nosotros queremos seguir el ejemplo de Elías, tenemos que orar con fe. Esa es la enseñanza de Elías. Orar con absoluto convencimiento. Orar sabiendo que el Señor nos tiene siempre en su mano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.